Tengo fijado en el almanaque el 2 de noviembre, el parcial de la práctica, el 13 de noviembre, que es viernes, parcial de teoría, y el 16 de noviembre, los recuperatorios de práctica y teoría. Los recuperatorios son los dos juntos. ¿Cuándo el parcial de teoría? Voy de nuevo. El 2 de noviembre, parcial práctica. 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, teoría. Y 16 de noviembre, recuperatorio de ambos. ¿Ok? En horario de clase siempre. Bien. Con respecto a los trabajos prácticos, voy a entrar al aula. Tenemos el trabajo de pasivos indexables. Tienen fecha de entrega el viernes 2 de octubre. ¿Sí? Y el trabajo de simulación, no anda la página, pero bueno. El trabajo de simulación tienen fecha de entrega de la entrega preliminar el 10 de octubre. ¿Sí? ¿Anotaron todo? Sí, profe. La entrega de los dos trabajos está ya en el calendario del aula virtual. Me da mucho el sol, me brilla. Y la entrega de los dos trabajos prácticos está en el aula virtual y la fecha de los parciales ya está agendada en el calendario de exámenes de la facultad. ¿Ah? ¿Ok? Espérenme un segundo. Bueno, entonces, la clase anterior habíamos comenzado con el trabajo práctico de la unidad número 4, ¿sí? Empezamos a ver hechos posteriores al cierre y contingencias. Algunos estaban, habían pocos alumnos, pero de cualquier manera está grabada la clase. ¿Quién había grabado la clase? Valeria, ¿grabaste vos la clase pasada? No, Facu. No, Yo grabé, profe. Facu. Bueno. El viernes. Cuando esté lista, entonces la sube y les avisan el... Sí, ya la estoy subiendo ya. Ok. Lo que vimos la clase anterior, hablamos de lo que eran contingencias y hechos posteriores al cierre, y empezamos a ver el trabajo práctico número 2. El 1 lo hicimos, que es más bien es un verdadero falso, ¿sí? Y empezamos a hacer el trabajo práctico número 2. Hicimos el punto 1, el punto 2, A, B y C. ¿Sí? Tendríamos que empezar el punto 3 del práctico 2 el día de hoy. ¿Sí? Vamos a continuar con este práctico. Bueno, solo a modo de repaso, quiero acá que contesten así un poco entre todos. Vamos a repasar un poquito qué eran contingencias. ¿Recuerdan que habíamos hablado? ¿Qué son contingencias? Hechos a futuro. Hechos que todavía no sucedieron. ¿Qué otra característica vimos? La que tiene incertidumbre, que son estimables también.
Exactamente, que hay una incertidumbre, que son estimables. Habíamos dicho que para contabilizar una contingencia teníamos que tener 3 elementos. Uno dijeron recién, que puede ser, o sea, que esa contingencia pueda ser estimable. ¿Qué otro elemento? Que el hecho generador esté, digamos, ¿En qué ejercicio? en el actual, digamos. Que el hecho generador esté en el ejercicio actual y que exista una incertidumbre, ¿no es cierto? Esos son los 3 elementos, digamos, para poder contabilizar la contingencia. Y habíamos hablado que dentro de las contingencias veíamos las previsiones y que en las previsiones, habían previsiones que eran de activo, ¿sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Deudores por venta. La previsión para deudores por venta. ¿Y las previsiones de pasivo, como cuál? Despidos. Previsiones para despidos. ¿Y cuál era la diferencia entre una previsión de activo y una previsión de pasivo? La de activo era regularizadora del activo y la previsión del pasivo era un pasivo Un pasivo contingente, ¿sí? contingente. Las previsiones del activo son regularizadoras del activo, saldo acreedor, y las previsiones de pasivos son pasivos contingentes, también con saldo acreedor, ¿sí? O sea, siempre las previsiones tienen saldo acreedor, pero las del activo son regularizadoras, ¿sí? ¿Por qué decimos pasivo contingente? Porque es un pasivo que si se genera la circunstancia que estamos, por la cual realizamos la previsión, ¿sí? O sea, en la cual hay incertidumbre, si se concreta, entonces en ese caso tendríamos que afrontar un pasivo. Mientras que las previsiones del activo, si se concretan, lo que vamos a tener es un menor activo. Por ejemplo, en el caso de deudores por venta, si se concreta la incobrabilidad, lo que vamos a perder es el crédito, ¿sí? Va a disminuir nuestro activo. Eso con respecto a contingencias. Y luego, con respecto a hechos posteriores al cierre, ¿qué hablamos? ¿Cuál es el periodo de hechos posteriores al cierre? Que si se había generado, que teníamos como 3 meses más o menos. ¿Cuál es la fecha de origen de los hechos posteriores al cierre? El cierre de los estados hasta la fecha de la firma del auditor. Exactamente. Desde el cierre de los estados contables hasta la fecha de la firma del informe de auditoría, ¿sí? Ese es el periodo de hechos posteriores al cierre. Y habían 3 tipos de hechos posteriores al cierre. ¿Cuáles eran? Hechos nuevos que afectan los estados contables y los que no afectan. Bien, tenemos hechos nuevos, que son del ejercicio siguiente directamente, que no tienen nada que ver con el ejercicio que estamos cerrando. Tenemos hechos que modifican situaciones existentes a la fecha de cierre, ¿sí? Es decir, que cerró el ejercicio, el hecho sucedió después, pero ese hecho me va a afectar saldos que ya estaban contabilizados. Y luego tenemos hechos que, si bien no modifican los saldos contenidos en los estados contables, necesitan ser informados por su importancia en notas a los estados contables. ¿Sí? Bueno. Vimos también que para ajustar los estados contables por situaciones sucedidas en hechos posteriores al cierre, teníamos que verificar lo que la empresa contabilizó o cuál es el saldo de la cuenta al cierre de los estados contables. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta quizá de los chicos que no estuvieron? ¿Alguna duda? ¿Repetir los hechos posteriores al cierre? O sea, ¿qué se lleva a cabo con...? No te escuché la primera parte de la pregunta, Agustín. Si puedes repetir los hechos posteriores al cierre. Bien, hechos posteriores al cierre se consideran
todos los hechos que suceden entre el cierre de los estados contables y la fecha de la firma del informe de auditoría. La firma del informe de auditoría es el límite que durante ese periodo, digamos, de hechos posteriores al cierre, nosotros tenemos la oportunidad de corregir saldos contenidos en los estados contables. ¿Sí? Ese es el periodo, por lo general son entre 3 y 4 meses. ¿Sí? La firma del informe del auditor es la que le da veracidad y validez a los estados contables. ¿Está? Entonces, cuando el auditor firma y pone la fecha, ese es el periodo final de los hechos posteriores al cierre. Durante ese periodo pueden suceder circunstancias o hechos nuevos, como por ejemplo una nueva venta, una nueva compra, un nuevo gasto, que corresponden al ejercicio siguiente. ¿Sí? Pero también durante ese ejercicio pueden suceder circunstancias, hechos, que afecten los saldos que ya están contabilizados en los estados contables, y entonces yo tenga que, de alguna manera, reabrir los estados contables, modificar, ¿sí?, por medio de un ajuste, los estados contables, y me van a afectar los saldos que ya estaban contabilizados. ¿Sí? Ahora en los prácticos vamos a ver algunos ejemplos. Hay otras circunstancias que no son ni hechos nuevos del ejercicio siguiente, ni son hechos que van a modificar saldos contenidos en los estados contables, pero que sí, durante ese periodo de hechos posteriores al cierre, sucedieron algún hecho muy importante que, aunque no afecten los saldos contenidos en los estados contables, igualmente tienen que ir informados en notas a los estados contables. Un ejemplo de esto es, no sé, un siniestro, ¿sí? Sucedió un siniestro en ese periodo, ¿no? En esos 3 meses. Entonces vos decís, un siniestro muy importante, se quemó, no sé, toda la fábrica, y vos en los estados contables vas a informar los saldos que tenías al cierre. Pero como esta situación afecta la toma de decisiones, la vas a informar en notas a los estados contables, ¿sí? Que con posterioridad al cierre de los estados contables y durante el periodo de hechos posteriores al cierre, se produjo tal evento, y que este evento generó una pérdida o va a generar una pérdida, si se puede evaluar o estimar, se anota, y si no, no. ¿Sí? Estas son situaciones que deben informarse en nota a los estados contables, porque van a afectar la toma de decisiones de los inversores, los accionistas. ¿Sí? Bien, ¿eso, Agustín? ¿O tenías otra duda más? Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a ver entonces este práctico. Vamos a continuar. El punto 3, vuelvo al inicio de las fechas. ¿Sí? Decía que el 1 de diciembre, perdón, la firma contingente S.A. cierra ejercicio económico el 31 de diciembre del 01. Y antes de dicha fecha se produjeron los siguientes hechos. Es decir, antes del 31 de diciembre estamos viendo todas estas circunstancias. Perdón, yo iba a compartir. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Ustedes están viendo el Word? Sí, profe, se ve. Sí. Bien. Entonces, antes de la fecha de cierre, pasó esto. Como consecuencia de la última inundación, un depósito ubicado en la adyacencia del arroyo Saimán, se deterioraron mercaderías por valor de 30.000. Esto es antes de la fecha de cierre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos esa mercadería, ¿sí?, que ya estaba evaluada, y con fecha cercana al cierre sucedió este siniestro. ¿Cómo vamos a contabilizarlo? ¿Cómo contabilizamos el siniestro? Por 30.000 pesos. ¿Hay alguien ahí? Sí, acá estamos. ¿Alguna idea? ¿Se le puede llamar siniestro también, profe? O Sí, inundación. Inundación. pérdida por siniestro. A mercadería sería. Sí,
a mercaderías, porque directamente va a, digamos, perder valor la existencia final de mercaderías. Este entonces no es un hecho posterior al cierre, este es un hecho que sucedió antes del cierre. ¿Sí? Porque después vamos a ver otras situaciones similares que suceden después del cierre. Bien, vamos al próximo enunciado. La empresa decide el cierre de una línea de producción para el mes de enero del 2002. O sea, estamos cerrando 2001. Pero ya decidimos que vamos a cerrar esa línea de producción, debido a la falta de salida del producto que en ella se obtiene. Esta decisión, asumida el 23 de diciembre del 01, acarreará el despido del personal afectado a esas tareas. El asesor legal le informa que las indemnizaciones por despido significarán una suma de 22.500 pesos. ¿Ante qué situación estamos acá? ¿Una previsión de pasivo puede ser? Sí, estamos ante una contingencia, ¿sí? Porque este monto que me informa el asesor legal es una estimación de lo que vamos a tener que pagar por indemnizaciones. Ahora les pregunto yo, ¿el hecho generador dónde está? En enero La del decisión 2002. asumida. El 23 de diciembre. Ese es el hecho generador. Es la decisión asumida. ¿Sí? La decisión de cerrar es el hecho generador. ¿Cuándo se va a cerrar? En enero. ¿Y cuándo voy a tener que pagar las indemnizaciones? Después que eso, ¿sí? Porque ustedes saben, se hacen los despidos, en algunos casos se acuerda con los empleados, puede haber algún empleado que se reafecte a otro sector, puede haber algún empleado que haga una demanda aún mayor, ¿sí? O sea, esas situaciones todavía no las conocemos, esa es la incertidumbre, ¿sí? Pero el hecho generador es la toma de decisión de la empresa de cerrar la línea de producción. Por eso decimos, el hecho generador está en el ejercicio, está la incertidumbre de cuánto es lo que vamos a tener que afrontar por indemnizaciones, y está el monto estimado en 22.500 pesos. ¿Sí? ¿Cómo contabilizamos? Puede ser despidos, a previsión de despidos. ¿Sí? O indemnizaciones, a previsión para indemnizaciones, lo mismo. Voy a copiar este que ya lo tengo armado. Puede ser despido, a previsión para despido, o indemnizaciones a previsión para indemnizaciones. Y dijimos por monto 22.500. Gracias. Próximo punto, punto 5. La empresa tiene por modalidad abonar el aguinaldo los primeros días del mes de enero. Para ello calcula sobre la base del mejor sueldo de los empleados del periodo de devengamiento y que coincide con el mes de diciembre del 2001. El importe resultante de dicho cálculo es 6.980. El aguinaldo es el SAC, ¿sí? Sueldo anual complementario, que se paga en dos partes. Una parte se paga en junio y otra parte se paga por diciembre, ¿sí? La empresa dice que paga el mes de enero el importe que corresponde a diciembre del 2001. ¿Esto es una situación contingente o es una situación cierta? ¿Cierta? Cierto. Es una situación cierta, ¿sí? Ya no es una contingencia. Lo pusimos para diferenciarla. Y en este caso, ¿cómo contabilizamos?
Anticipo de aguinaldo, ¿puede ser? No, porque no es un anticipo. Lo vamos a pagar en enero. Pero no SAC. correspondía a diciembre. Claro, corresponde a diciembre. Pero se Ah, va a del año pagar en anterior, enero. claro. Sí, sí, ya entendí. Puede ser aguinaldo o previsión para, previsión para aguinaldo. Bueno, yo lo suelo llamar SAC, así, abreviado, pero si es el aguinaldo, A. No es una previsión, dijimos, porque no es una situación contingente. Caja. No, porque no pagamos, vamos a pagar en enero. El gasto es de este ejercicio, ¿sí? O sea, el resultado negativo, que en este caso es el aguinaldo, el SAC, es resultado negativo de este ejercicio. Y lo que me queda al ejercicio siguiente, ¿qué es? Un pasivo. Claro, SAC a pagar. O aguinaldo a pagar. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos el importe? 6.980. 6.980. Bien, esta no es una situación contingente, este es un pasivo real, ¿sí? Lo puse justamente para que diferenciemos de lo que es un pasivo real de una situación contingente. Bien. El punto 6. La empresa tiene una deuda en yen con el Banco Tokio que al 30 del 11 al 01 era de 120.000, habiéndose producido en esta moneda extranjera un significativo aumento del tipo de cambio vendedor al 31 de diciembre del 10%. O sea, el 10% de 120.000 es lo que aumentó de noviembre a diciembre. ¿Cómo contabilizamos? ¿Los escucho? Pero a lo cierto también. Es algo cierto también. Moneda extranjera. La diferencia de cotización. Perdón, es una deuda que tiene. Yo volví a leer porque me pareció que había leído mal. Una deuda que tiene la empresa. Entonces la diferencia de cotización es resultado negativo. ¿Ah? Es una diferencia de cotización. ¿Por cuánto? El 10% de... De 120.000. 12.000 sería. Ok, vamos al próximo. 15 de diciembre, la empresa despide a un empleado del sector de producción que tenía 2 años de antigüedad. El motivo fue indisciplina que adujo el supervisor. Los directivos consideraron que no correspondía el pago de indemnización alguna. Con fecha 28 de febrero del 02 y antes de la presentación de los estados contables, el ex empleado inicia una demanda judicial por reclamo de indemnizaciones. De las consultas efectuadas al asesor legal, el mismo dice que hay muchas probabilidades de perder el juicio en función al análisis del caso y la jurisprudencia asimilable. La estimación realizada arroja un valor de 3.620 pesos.
Bueno, estamos acá ante una situación Previsión. cierta o una contingencia. 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 Una contingencia, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento se presenta el ex empleado a la demanda judicial? Antes del cierre del estado contable. ¿No? Con fecha 28 de febrero, antes de la presentación, la fecha de cierre es el 31 de diciembre. ¿En qué periodo entonces presenta el ex empleado la demanda? En hechos posteriores al Y cierre. entre el periodo de cierre y la firma de la auditoría. Claro. En hechos posteriores al cierre es la respuesta, ¿sí? En hechos posteriores al cierre presenta la demanda del ex empleado. Pero ¿cuál es el hecho generador? El despido. El despido. ¿Cuándo es el despido? El 15 de diciembre, ¿sí? Entonces, fíjense acá, el hecho generador está en el ejercicio. La situación de la demanda se generó en hechos posteriores al cierre, ¿sí? Y tenemos la estimación realizada de 3.620 pesos. O sea, tenemos los datos para considerar una previsión, pero al 31 de diciembre no habíamos hecho una previsión porque al cierre habíamos dicho no le vamos a pagar indemnización porque el despido fue con justa causa. Ustedes saben que el despido sin causa es el que da lugar a la indemnización, pero el despido con justa causa no da lugar a indemnización alguna. ¿Sí? Lo despidieron, pero después de la fecha de cierre, él presenta la demanda. ¿Está? ¿Se entiende la situación acá? Porque acá tenemos las dos cosas juntas. La contingencia que sucedió en hechos posteriores al cierre, al ser 28 de febrero del 02. La pregunta es, al cierre, ¿contabilizamos? Sí. ¿Qué contabilizamos? La previsión sería, profe. Exactamente. El mismo asiento que indemnizaciones a previsión para indemnizaciones por, ¿cuál era el monto en este caso? 3.620. 3.620. Este es un hecho posterior al cierre, que afecta saldos contenidos en los estados contables. ¿Sí? El saldo en los estados contables era sin esta indemnización. ¿Sí? O sea, tenía un resultado mayor porque tenía un resultado de 3.620 pesos más. ¿Sí? Yo el 28 de febrero sucede hecho de la demanda, pero yo vuelvo atrás en los estados contables y el 31 de diciembre contabilizo la previsión. ¿Se entendió? Yo hago la Sí. previsión por indemnización y no porque voy a perder el juicio, ¿no? O sea, la hago porque tenía que ver con el despido. Con el despido, sí, es la previsión por indemnización. Puede ser despido a previsión para despido o indemnización a previsión para indemnización. ¿Sí? Distinto sería el caso si si la empresa hubiera despedido al empleado el 28 de febrero. Si la empresa hubiera despedido al empleado el 28 de febrero, ya es un hecho nuevo, ya no tiene nada que ver con el ejercicio que estamos cerrando. ¿Sí?
Lo que les quiero aclarar es que la fecha de la demanda no es el hecho generador. El hecho generador es el despido. Y el despido se produjo antes del cierre. ¿Ok? 8. Hay un litigio en sede judicial por la marca de un producto de nuestra empresa que también es utilizada por otra empresa del medio, ¿sí? O sea, hay una competencia por una marca. El asesor legal informa al 31 de diciembre del 01 que la jurisprudencia existente favorece la posición de nuestra empresa en el conflicto, por lo cual es alta la probabilidad de que el fallo sea favorable a nuestra empresa. El monto del fallo se estima de 85.200 pesos. O sea, esta es una situación en la cual ya estamos en juicio antes de la fecha de cierre con otra empresa por la marca del producto, ¿sí? Pero en este caso, a diferencia de los anteriores que vimos, la probabilidad es que la empresa gane el fallo y que por lo tanto tenga una ganancia de 85.200 pesos. ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo vamos a contabilizar? En este caso, en lugar de tener una pérdida, tendríamos una ganancia. ¿No puede ser el asiento al revés a la previsión por pérdida? ¿Cómo lo harías? Previsión por... A ver, permítame. Si yo voy a ganar, ¿por Sí, qué haría una previsión? exactamente, esa es la pregunta. Si vas a ganar, ¿por qué harías una previsión? Bueno, no los hago pensar mucho. Las contingencias positivas no se contabilizan por un criterio de prudencia. ¿Sí? Entonces, no se registra contingencia positiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los principios de contabilidad generalmente aceptados que vieron en contabilidad 1? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ustedes me dejan hablando sola acá con la computadora y es más aburrido. Hablen, por favor. Y si nos tiran algunos, por ahí nosotros le decimos que sí, que nos acordamos. Y bueno, el criterio de prudencia era 1. Criterio de, ¿cómo es? El principio de empresa en marcha, el principio de, a ver que yo no sé, profesora de Conta 1, el principio de economía, ¿no? ¿Se acuerdan? No. ¿Ninguno? Algo. Lo nombra y lo puedo relacionarse. Principio de contabilidad generalmente aceptado. PGA, le dicen los profes. Bueno, el criterio de prudencia nos indica de que no podemos contabilizar, como en este caso, una contingencia por algo que nos va a generar un resultado positivo, ¿sí? Porque las contingencias negativas sí nos pueden llevar a afrontar un pasivo, ¿sí? Pero las contingencias positivas darían lugar a un resultado positivo que todavía, al no haberse concretado, nos darían un resultado positivo del cual los accionistas luego podrían querer dividir o distribuir ese resultado positivo que todavía no sucedió. ¿Se entiende? O sea, si yo dijera, ¿cuánto era acá el monto? 85.200. Si yo pongo en mi estado de resultado una ganancia de 85.200 que todavía no sucedió,
Los accionistas de la empresa nos decían que, bueno, tenemos todo ese resultado positivo, nos distribuimos la plata y esa plata todavía no está. Y todavía no estamos seguros de que vaya a estar. Sigue siendo una contingencia. ¿Está? Entonces ese es el criterio de prudencia. Por prudencia, las contingencias positivas no se contabilizan. Bien. Vamos al trabajo práctico número 3. Nos pide indicar para cada una de las operaciones que se detallan si se trata de una contingencia, de qué tipo y cómo debería tratarse contablemente. ¿Sí? La empresa Indecisa SRL se dedica a la comercialización de equipos de audio y cierra sus estados contables el 31 de mayo del 02. Usted es el contador de la empresa y para elaborar los estados contables cuenta con la siguiente información. Al 31 de mayo existe una demanda contra la sociedad, fíjense la demanda ya está al cierre, por 25.000 pesos con motivo del uso indebido de marcas. En opinión de los asesores legales, existe una alta probabilidad de que su resolución sea adversa a los intereses de la sociedad, es decir, que la sociedad pierda. Más o menos lo mismo que vimos recién, pero en este caso la sociedad va a perder según los asesores legales. ¿Qué tenemos que hacer? La previsión. Tenemos que hacer una previsión. En este caso, ¿cómo se denominaría la previsión? Previsión por demanda. Previsión para juicios, ¿sí? El resultado negativo, que puede ser juicio por, lo que quieran ponerle así, identificando la demanda. Por lo general se pone con el nombre de la empresa que nos demandó. A previsión para juicio. Punto 2. La sociedad vende sus productos con garantía de funcionamiento por 6 meses posteriores a la venta. Las ventas del ejercicio cerrado del 31 de mayo ascendieron a 1.200.000, estimándose, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, que se producirán desperfectos en el 15% de los productos vendidos. En este caso, Deudores por venta. No. No. ¿Reembolso? ¿Previsión por reembolso? O sí, previsión por desperfecto también puede ser. desperfectos, sí, a previsión por desperfectos o deterioro de productos. En definitiva, cómo se llame la cuenta tiene que ser representativa del resultado, ¿no es cierto? Entonces podríamos ponerle una cuenta como desperfectos de mercaderías o mercaderías defectuosas, ¿sí? Como una cuenta de resultado negativo, y la previsión a previsión por defectos o por desperfectos. La previsión la hacemos el 31 de mayo. 3. La sociedad avaló préstamos otorgados por entidades financieras a empleados por 3.500 pesos. Es decir, lo que hizo la sociedad fue prestar la garantía, ¿sí? El aval, por un préstamo que le dieron a los empleados por 3.500 pesos. Tenemos que hacer alguna registración contable, algún asiento. Perdón, yo me tuve que mover un ratito. ¿Seguimos hablando del punto 2? Punto 3. La sociedad avaló préstamos otorgados por entidades financieras a empleados por 3.500 pesos. No. No hay que hacer ningún asiento contable. No. Pero todo lo que sea este aval, si fuera hipotecario o prendario, tendría que informarse en nota de los estados contables. ¿Sí? En principio no se contabiliza. Pero si fuera hipotecario o prendario, se tiene que informar, porque
A ver, si hacemos una hipoteca o una prenda, estamos restringiendo la disponibilidad de los bienes, ¿sí? Se llaman bienes de acceso restringido, ¿sí? Cuando tienen una hipoteca o una prenda. Entonces, en ese caso sí tenemos que informarlo en nota a los estados contables, si el aval fuera hipotecario o prendario. Si no, no tenemos nada que contabilizar. Los socios de Indecisa SRL, punto 4. Se reunieron el 5 de mayo, fíjense la fecha, ya es anterior o posterior al cierre. Anterior. Posterior. Cierran 31. Y tras evaluar la situación económica de la empresa, decidieron que debían reducir el personal número de 10. La medida se efectivizó ¿cuándo? El 2 de julio. Y las indemnizaciones a abonar ascienden a 12.000. ¿Cuándo se produce el hecho generador? Antes del cierre. Antes del cierre. ¿Cuál es el hecho generador? ¿El despido o la decisión del despido? La decisión. En este caso, la decisión del despido es el hecho generador. ¿Sí? ¿El despido cuándo se produce? ¿En qué periodo? Posterior al Después cierre. del cierre. En En otro hechos ejercicio. posteriores. En hechos posteriores al cierre es la respuesta. ¿Sí? En hechos posteriores al cierre. Ah, ¿Por qué? Si el despido fuera después de la firma del informe de auditoría, ¿sí? En ese caso no corresponde la previsión, porque no tenemos suficiente seguridad con respecto a esa indemnización. ¿Por qué? Porque ya pasaron 4 meses, o sea, de la toma de las decisiones, ¿sí? Si ya no se despidieron hasta después de la firma del informe de auditoría, ya deben haber pasado más de 4 meses, entonces ya no es tan seguro, ¿sí? Como que no existe un grado probable de certeza, ¿sí? Como para que podamos realizar la contingencia. Pero en este caso sí, porque es durante el periodo de hechos posteriores al cierre. Entonces, como es durante el periodo de hechos posteriores al cierre, lo que vamos a hacer es la previsión. Indemnizaciones, a previsión por indemnizaciones por 12.000. El 12 de junio se procedió al despido de un vendedor, ya que el gerente pudo comprobar que la semana anterior había robado 3 equipos de audio. 12 de junio. Esto es hechos posterior al cierre. ¿pero es un hecho nuevo o es un hecho que me afecta a saldos? Nuevo. Es un hecho nuevo, ¿sí? Es una pérdida del ejercicio siguiente. En este caso, en este ejercicio no se contabiliza nada. Se va a contabilizar en el nuevo ejercicio. Si la comprobación de la pérdida, esta segunda parte que dice, pudo comprobar que la semana anterior había robado 3 equipos. Si la comprobación de la pérdida fuera real, y yo tengo el monto de lo que se perdió, lo que sí contabilizaría es la pérdida, pero no la previsión. No la previsión por despido, contabilizaría la pérdida. Por ejemplo, pérdida por robo a mercaderías. Pero por el monto, acá no tengo el monto. Sí. Una pregunta. Si fue, por ejemplo, el 3 de junio y dice la semana anterior, ahí está todavía dentro del ejercicio. O sea que él me robó. Por eso, en ese caso contabilizarías la pérdida Ah, de la mercadería, pero no la previsión. está. ¿Sí? En ese caso contabilizarías pérdida por robo, por hurto, a mercadería. Pero no tengo el valor de la pérdida acá para contabilizar. Simplemente lo que analizamos es que en este caso es un hecho nuevo en cuanto al despido, ¿sí? O sea, el despido es un hecho nuevo. Bien. Punto 6. Se recibió una notificación judicial respecto a un juicio contra Indecisa. Al consultar a los asesores legales se supo que el 31 de mayo
de 02 hasta la fecha de cierre, existían altas probabilidades de perder el juicio, pero que es muy difícil establecer el importe del mismo. Entonces, en esta situación estamos ante una contingencia, el hecho generador es anterior al cierre de los estados contables, pero no tenemos el tercer factor que es, ¿cuál es el tercer factor? Una estimación acertada. La estimación, ¿sí? No tenemos la estimación, entonces no podemos contabilizar esa contingencia. De cualquier manera, esta situación se tiene que dejar expresada en notas a los estados contables. 7. El 3 de junio un siniestro ocurrido en los depósitos de la empresa, perdiéndose el 60% de las mercaderías de reventa. 3 de junio. A ver si no dice importe. No, no dice importe. 3 de junio es hechos posteriores al cierre, unos días después del cierre. ¿Sí? Hubo un siniestro y se perdió el 60% de las mercaderías de reventa. ¿Afecta esta situación a los estados contables que están cerrando? No. ¿No? ¿Un hecho nuevo, dicen ustedes? Yo por lo menos digo que sí. Está muy próximo a la fecha de cierre del estado contable. Hay que ver si el tema de la firma de la auditoría lo contempla o no. Todavía no puede haber estado cerrada la auditoría. Pero Nadie te cierra la auditoría en 3 días. Está dentro de los hechos posteriores al cierre, digamos. Está entre los hechos posteriores al cierre. A ver, para aclarar. El siniestro es un hecho nuevo. ¿Sí? Pero la pérdida de las mercaderías, el 60% de las mercaderías, me va a afectar la evaluación de las mercaderías al cierre. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo esas mercaderías para vender. ¿Sí? Yo no puedo cerrar los estados contables diciendo que tengo mercadería por un valor, vamos a ponerle valor a esto. Vamos a ponerle valor. Vamos a decir que esa mercadería de reventa, la existencia final de las mercaderías es de 1.000.000. Ahí está. ¿Sí? Esa es la existencia final de mercadería. Y el 60% es lo que se perdió. Yo puedo informar en los estados contables, en el activo, rubro, viene de cambio, que tengo mercadería por 1.000.000. La firma del informe de auditoría va a ser seguramente 3 meses más, ponerle septiembre, ¿sí? Del 02. En septiembre del 02, el auditor puede firmar. Estoy en clase. El auditor puede firmar que la empresa tenía mercadería por 1.000.000. no. No, porque no las tiene. ¿Está? Entonces, estamos acá ante una situación en hechos posteriores al cierre que me va a afectar saldos contenidos en los estados contables. ¿Qué cuenta me va a afectar? La cuenta mercadería de existencia final. ¿Sí? En esta situación yo tengo que contabilizar no la previsión, sino directamente el siniestro. ¿Sí? Porque en hecho posterior al cierre ya tengo la seguridad de que el siniestro pasó y que las mercaderías ya no están. Si tuviera la empresa un seguro, la situación se vuelve contingente. Porque el seguro puede pagar, a lo mejor paga, a lo mejor no paga, a lo mejor paga una parte. Ya estamos ante una contingencia. Pero en esta situación, yo tengo que bajar el valor de la existencia final, ¿sí? Tengo que dejarla contabilizada por el 40%, porque si yo la dejo evaluada en 1.000.000, no estoy cumpliendo con la norma que me habla del valor recuperable de activo, que es el límite de evaluación de los activos. ¿Se acuerdan del valor recuperable? ¿Sí? Yo no puedo recuperar esa mercadería, se perdió.
Entonces, tienen valor recuperable 0. Yo no la puedo evaluar por un valor más alto que el valor recuperable. ¿Ok? Pero no hay pero igual no hay una contingencia, o sea, no. No, En no este es una caso. contingencia. No, no es una Claro. contingencia. Una contingencia es algo que vos no sabés cuánto vas a perder. En este caso lo sabés que perdiste, el 60%. Es un hecho Claro. cierto. Por eso yo Es un dije he- que no, porque, Claro, o sea, no me parecía una contingencia. no es una contingencia. Claro, Contingencia sería, como les dije, en el caso de que la empresa tuviera un seguro. Y que me plantea, bueno, el seguro no sabe, se va a hacer cargo, no se va a hacer cargo, no sabemos todavía el cierre. ¿Ah? En ese caso sí tenemos una situación contingente. En este caso tenemos una situación cierta. Y como está ahí muy cercana al cierre de los estados contables, lo que sucede es que me va a cambiar directamente la evaluación de las existencias finales de mercadería. Si esta fecha fuera un poco más alejada de la fecha del cierre, ya podríamos hablar de que esa mercadería a lo mejor se compró después, se vendió, ya hubo movimientos, ¿sí?, en las mercaderías. Y quizás podríamos dejar valuada la mercadería final por el millón y registrar una nota en los estados contables informando de esta situación. Pero en este caso es una fecha muy cercana al cierre, y al ser una fecha muy cercana al cierre, me va a tomar, digamos, como valor neto de realización para estos bienes que se perdieron, valor neto de realización, 0, ¿sí? O valor recuperable activo, 0. Estos bienes ya no existen. Entonces tengo que modificar la evaluación de los bienes. ¿Está? ¿Sí? sí, profe. Bueno, situaciones de contingencia, ¿tienen ahí otras para hacer ustedes solitos, pensarlas y después preguntar en clase? Vamos a ver el práctico número 6, o sea, ustedes tienen todavía todo el trabajo práctico número 5 de contingencias, el 4 y el 5, para ver otras situaciones contingentes y después hacen las consultas de aquellas que no les hayan quedado muy claras. El trabajo práctico número 6 habla de hechos posteriores al cierre. La empresa, no todo está perdido, cierra ejercicio económico el 31 de diciembre del 01. Entre dicha fecha y el 31 de marzo, que es la fecha de presentación de los estados contables, se producen los siguientes hechos. En depósitos de mercadería del cliente Orozco, importante por el volumen de sus compras, se produce un incendio que destruye el 90% del stock. Las mismas no estaban aseguradas y esto ocasiona serios problemas operativos a nuestro cliente, conceptuado como un buen pagador. En consecuencia, tendrá dificultades financieras para poder cumplir con las obligaciones que tiene con nuestra empresa. Resulta difícil evaluar en valores el grado que tendrá su incumplimiento. Entonces, acá estamos ante una situación contingente, ¿sí? En el punto 1, sucedió en hechos posteriores al cierre, pero no tenemos el tercer requisito, que es la estimación, ¿sí? Entonces, en este caso, no vamos a contabilizar nada. Sí podemos incluirlo dentro del cálculo que hacemos, ¿se acuerdan de la clase pasada que vimos? Cuando hacíamos la previsión para deudores incobrables, hacíamos un cálculo general, ¿sí? Y hacíamos cálculos que eran particulares. Como particular no lo podemos hacer porque no tenemos monto, pero sí podemos estimarlo dentro del cálculo de la previsión general. Punto 2. El consumo de energía del mes de diciembre del 2001 fue facturado por EMSA en el mes de enero del 2002 y asciende a 348 pesos. ¿Esto es un hecho posterior al cierre? O sea, en enero recibo la factura.
y contabilizo, ¿en qué fecha? Diciembre. Contabilizo en diciembre porque es un gasto de diciembre. ¿Sí? El consumo es de diciembre. Entonces, por más que la factura llegue en enero, lo voy a contabilizar en diciembre. ¿Qué asiento voy a hacer? Luz a luz a pagar por 348 pesos. No es una situación contingente, es un pasivo real. Tercero, en octubre del 2001 la empresa es demandada por un empleado. De acuerdo al Consejo de los Asesores Legales, la experiencia de la empresa y la jurisprudencia actual se estima al 31 de diciembre innecesaria la constitución de la previsión correspondiente, considerando que el fallo será favorable a la empresa. Pero luego, en el mes de febrero, ya que cerraron los estados contables, se modifica la jurisprudencia, y de lo cual surge que la posición de la empresa cambia, estimándose entonces que el fallo resultará desfavorable para la empresa. Tenemos el hecho generador, todavía fue en octubre. Al 31 de diciembre se consideraba como que la empresa no iba a perder, pero después cambia la situación y se estima que la empresa va a perder. Lo que no tenemos acá, ¿qué es? El monto. El monto, el valor estimado. ¿Sí? Entonces estamos ante una contingencia, el hecho generador es antes del cierre, la situación que cambió, ¿sí? Las circunstancias en febrero, o sea, en hechos posteriores al cierre, se modificó la jurisprudencia, pero no tenemos la estimación, entonces no lo podemos contabilizar. Lo que sí podemos dejar es esta situación planteada en notas a los estados contables. En febrero del 2002 se produce un incendio en la planta industrial, en febrero, recuerden que cerraba el 31 de diciembre. Se produce un incendio en la planta industrial de la empresa, luego fue controlado, bueno, esa parte no importa. Esta circunstancia provoca la paralización de la producción de una línea de productos que representa el 35% de las ventas. El deterioro sufrido en las instalaciones está cubierto por la respectiva póliza de seguro. Este es un hecho Contingente. Es un hecho contingente, pero es un hecho nuevo, ¿sí? Es un hecho que se produjo en febrero y la paralización de la línea de producción también va a corresponder al ejercicio siguiente. ¿Sí? Lo que sí se puede es informar en notas a los estados contables por la importancia del hecho, ¿sí? Y la necesidad de que los inversores conozcan de esta situación para la toma de decisiones. Es decir, no se contabiliza, pero sí se informa en notas a los estados contables. Profe, yo tengo una pregunta que no Sí. entendí el punto del 1. ¿Por qué era una contingencia si es algo que pasó? Punto 1, este Sí, ese. es una contingencia porque dice que no sabemos si va a tener, dice acá, dificultades financieras para cumplir sus obligaciones. Sí. El siniestro le pasó a él, sí, seguro, pero ¿cómo nos va a pagar? Es lo que no sabemos. Ah, claro, No del decimos, cliente. es del cliente. Nosotros no decimos que no nos va a pagar. Decimos, bueno, tiene problemas financieros, pero bueno, a lo mejor pide un préstamo, a lo mejor tenía reserva, vaya a saber. Claro. Está. Yo pensé que era nuestro, por eso estaba perdido. Gracias, profesora. No, del cliente. ¿Dónde está? Bien, punto 4 ya leímos. Trabajo práctico número 7. Ocurrió S.A. cierre ejercicio el 31 de diciembre y entre esa fecha y el 31 de marzo, que es la confección de los estados contables, se producen los siguientes hechos. La empresa posee, en un banco, sucursal Posadas, un plazo fijo de $10.500, cuyo vencimiento operará
el 10 de octubre del 2002. Qué largo. ¿Sí? El 31 de diciembre ya tenía el plazo fijo y el vencimiento es el 10 de octubre del 02. Y además tiene deudas con garantía hipotecaria por valor de $50.000 con la banca del Laboro, sucursal Posadas, por un plazo restante de 5 años. Los mismos han sido medidos considerando un tipo de cambio, un peso igual a $1. Es que viejo este práctico. Bueno. A ver si tenemos más abajo la cotización. No, no tenemos la cotización. Bueno. De cualquier manera, sin hacer los cálculos, vemos lo siguiente. Tenemos por un lado un activo en pesos y un pasivo, un activo en dólares y un pasivo en dólares. ¿Sí? Al cierre de los estados contables, lo que tenemos que hacer es ajustar, ¿sí? Tanto el activo como el pasivo. Si tuviéramos inflación por el índice inflacionario y a su vez por la diferencia de cotización. Pero este no es un hecho no es una contingencia. Ahora, me quedé pensando, la evaluación no está acá, pero la evaluación que tenemos que tomar es la evaluación del 31 de diciembre del 01, ¿sí? En el mes de febrero del 2002 se encuentra la factura de Ciudad Internet correspondiente al mes de diciembre del 2001, que asciende a 520 pesos. Y la misma dice no había sido abonada. Entonces, en este caso tampoco tenemos una contingencia, tenemos un gasto que no había sido contabilizado, lo tenemos que contabilizar con fecha de diciembre. Por más que lo hayamos encontrado en febrero, ¿sí? Todavía está en pago a febrero, pero el gasto es de diciembre. Entonces, gastos de internet a gastos a pagar. El 11 de enero del 2002 se produjo una alza significativa en la bolsa. Esto es en enero, ¿sí? Después del cierre. La empresa posee en su patrimonio una importante cantidad de acciones con cotización, que representan el 30% del total del activo, cuya cotización en las ruedas bursátiles del 2002, según se indicara precedentemente, ha aumentado en un 40%. Esta situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una nota en nuestro contable? Exactamente. Es un hecho nuevo, pero no me afecta a los estados contables, no me afectan los saldos contenidos en los estados contables, porque este hecho nuevo va a producir un resultado por diferencia de cotización en el ejercicio 2002. Pero como es un importe significativo del activo, ¿sí? Corresponde expresarlo en notas de los estados contables. ¿Por qué? Porque es un hecho importante, digamos, para la toma de decisiones de la empresa. El 21 de febrero del 2002, un siniestro ocurrió en nuestros campos cuando aún no se había levantado la cosecha. Las lluvias causaron inundaciones en las tierras y se perdió totalmente todo lo sembrado. Febrero del 2002. Cerró 31 de diciembre. Y esto, cuando hablamos de nuestros campos y de que teníamos sembrado esos campos, estamos hablando de que esto está dentro del rubro bienes de cambio, ¿sí? ¿Cómo qué? ¿Materia prima? No. Materia prima, ¿no? ¿Cómo? Eso es, puede registrarlo como granos, te quiere registrarlo como una cuenta granos, si quiere. Granos a Producción en cosechar. proceso es todavía, ¿sí? Independientemente de cómo le llamemos, ¿sí? Por el tipo de producto, pero es una producción en proceso, porque todavía no estaba lista. Todavía no se había sembrado. La producción lista es cuando ya
se produjo la siembra. ¿Sí? En este caso está todavía en proceso, entonces una producción en proceso al 31 de diciembre. En febrero se pierde esa producción en proceso. La pregunta es, ¿afecta saldo contenido a los estados contables? ¿Tenemos que contabilizar algo en los estados contables? ¿O tenemos que realizar una nota? Contabilizar la pérdida del activo. Esto Sí, ya, pero no tenemos el valor estimado, no sabemos cuánto puede valer esa cosecha que se perdió. Se hace un estimativo, pero no tenemos un valor acá en el práctico no tenemos un concreto. valor, pero la empresa lo tiene evaluado, porque al cierre evaluó productos en proceso, lo tiene evaluado. El tema es que esta fecha ya no es tan cercana a los estados contables. ¿Cuántos meses son entonces? ¿Manejamos 2 o 3 meses? Porque acá son 2 meses, febrero, y el estado, fecha de cierre es el 31 de diciembre. ¿Son 2, 3? ¿Cuántos? El tema es la evaluación al cierre. Cuando vos tenés que evaluar tus bienes de cambio al cierre, la norma te habla de valores corrientes. Y los valores corrientes te habla de cotización o evaluación a la fecha de cierre. La cotización o evaluación a la fecha de cierre es los últimos días del cierre o los primeros días del cierre del ejercicio siguiente, ¿sí? O sea, se maneja como un máximo de un mes de diferencia, digamos, de la fecha de cierre. Para este Máximo. caso puntual, entonces ya estamos fuera Sí, del margen ya de no tiempo. lo podés considerar como un valor corriente, ¿sí? O sea, cuando hablamos de valores corrientes nos estamos refiriendo a algo que está muy cercano a la fecha de cierre, ya sea antes o después, pero muy cercano a la fecha de cierre. ¿Sí? En este caso, ya no, esto ya sucedió el 21 de febrero. ¿Sí? Por eso consideramos que es un hecho nuevo, pero sí tiene que ir informado en notas a los estados contables. Lo que sí, teniendo ya, digamos, la información, lo que nosotros podemos realizar es una previsión. ¿Se entiende? O sea, una cosa es modificar el valor del activo. En este caso dijimos, no vamos a modificar el valor del activo. Pero sí sabemos que esto va a suceder antes de la firma del informe de auditoría, sabemos que sucedió, digamos, ya tenemos la certeza que sucedió y que se perdió. Entonces lo que sí podemos hacer es una previsión. ¿Cómo hacemos la previsión? Siniestro a previsiones o a pérdidas por siniestro. Yo no entendí bien esa parte de previsión, profesor. Profe, ¿y por cuánto lo voy a hacer si no tengo el... En este Sería por caso, lo que ya tiene la empresa. en el práctico no tengo los datos, pero en la empresa lo vas a hacer por el monto que tengas en la cuenta producción en proceso. O sea, vos vas a agarrar la claro. cuenta producción en proceso y vas a decir, bueno, tenía por este campo, estaba evaluado en, no sé, 3 millones de pesos. Entonces vas a hacer la previsión por 3 millones de pesos. ¿La previsión esta correspondía al siguiente ejercicio o todavía a mi ejercicio? En nuestro ejercicio, en el ejercicio que estamos cerrando, podemos hacer la previsión. Pero en este caso, esta previsión no va a ser un pasivo contingente, sino que va a ser una regularizadora del activo. Sí, eso entiendo, pero no es que tendría que pasar antes del 31. Antes del 31, no pasó después, sí, te entiendo tu duda. El tema es que acá, en esta situación, lo que se da
es el conocimiento en fecha, en hechos posteriores al cierre de que la pérdida va a ocurrir. Ya tenés la certeza, no es una contingencia. Vos tenés la certeza de que en hechos posteriores al cierre tenés la certeza de que el hecho va a ocurrir. Es como que si vos, parado al cierre de los estados contables, vos sabés con seguridad que se va a perder. Entonces, ¿por qué hacemos la previsión en este caso? Para asegurarnos de que esos resultados positivos no se distribuyan en ese ejercicio, ya que ese bien, digamos, esos bienes de cambio se perdieron. Claro, eso está bien. Pero entiendo esa parte de que tengo que registrar que perdí. Pero ¿por qué no una pérdida directamente? Eso que no estoy entendiendo bien. Es una pérdida. O sea, contabilizás la pérdida, pero contra una previsión. Pero es una previsión de activo. Se vas a contabilizar siniestros a previsión por siniestros. Está, gracias. De cualquier manera es una alternativa, ¿sí? Nosotros tenemos las dos alternativas. O solamente lo exponemos en notas a los estados contables, o lo contabilizamos como previsión. ¿Sí? El tema es que, otra vez, por prudencia, deberíamos, a lo mejor sería contabilizarlo como una previsión para evitar de que en ese ejercicio, en el 2001, cuando los accionistas aprueben el cierre de los estados contables y decidan la distribución, ¿sí?, no distribuyan esos resultados. La otra opción es ponerlo en nota a los estados contables con el mismo propósito. Es decir, bueno, los resultados están sin la previsión, sin el siniestro en el ejercicio, pero en notas a los estados contables se les advierte a los accionistas de esta situación para que no distribuyan los resultados y hagan una reserva por esa pérdida. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? En el mes de octubre del 2001, un ex supervisor de ventas demanda a la empresa reclamando indemnizaciones por despido injustificado en octubre. 31 de diciembre, los asesores consideraron, en base a la experiencia de la empresa, que el juicio resultaría favorable a nuestra empresa, por lo cual era innecesaria la constitución de una previsión para despido. Pero luego, en el mes de enero, otra vez cambia la jurisprudencia, apreciándose que el fallo resultará desfavorable para la empresa. Vamos a ponerle un importe porque este es el mismo caso que el anterior. El anterior ya dijimos que no tenía valores, entonces vamos a ponerle valores a este para que lo puedan contabilizar. Por un importe de 5.500 pesos. ¿Sí? Para que puedan contabilizarlo. Porque esta situación igualita a esta ya la vimos en el ejercicio anterior, pero dijimos que no podíamos cuantificarlo, entonces acá sí les doy la cuantificación. Entonces, el hecho generador es en octubre, es decir, antes de la fecha de cierre. A la fecha de cierre se había decidido no previsionar, pero después en enero cambiaron los elementos del juicio y ahora es probable que la empresa pueda perder 5.500 pesos. Entonces, en este caso sí, vamos a constituir una previsión, ¿sí? Indemnizaciones a previsión por indemnizaciones por 5.500 pesos. Bueno, el punto 6 también está repetido. Después lo leen y lo hacen como ejercicio de repaso. El 7. El cliente Esteban Quito, cuya situación financiera al 31 de diciembre era muy comprometida, se presentó a concurso de acreedores el 15 de febrero. Su saldo a la fecha de cierre era de 15.000 pesos y había sido previsionado por un 20%. En base a los elementos obrantes en la presentación del concurso, se considera que las probabilidades del citado crédito sean ínfimas. Eso quiere decir que
en base a los elementos obrantes en el concurso, se considera que se va a perder el total. O sea, se había previsionado el 20, pero se considera que se va a perder el total. Entonces, en esta situación, ¿qué hacemos? Este es un hecho posterior al cierre que va a estar afectando saldos contenidos en los estados contables. Bueno, los estados contables nosotros habíamos previsionado, pero solamente el 20%. Pero ya fue muy posterior, sería ya fue una nota, yo diría, porque si fue el 15 de febrero ya. No, pero el 15 de febrero, él presenta la convocatoria, ¿era? O la quiebra. Concurso de acreedores. El 15 de febrero. En función a eso, la empresa previsionó el 20%. Y ahora, después de haber analizado el concurso, se considera que se va a perder el 100%. Y sí tendría que ser una previsión, entonces. La previsión está hecha por el 20%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar de baja esa previsión por el monto. Ajustar la previsión, ¿sí? Tenemos que ajustar la estimación realizada. La estimación realizada fue el 20% y ahora lo que tenemos que hacer es un ajuste por el 80%. Si nosotros nos paramos como contadores dentro de la empresa, lo que vamos a hacer es anular ese asiento y hacer un asiento por el 100%. Pero si decimos que los estados contables ya están cerrados, lo que hacemos es un ajuste, ¿sí? Un ajuste se hace a fecha de cierre, 31 de diciembre del 01, pero por el 80% que falta. Entonces, en este caso vamos a hacer una previsión, ¿sí? Incobrables o quebranto por incobrables a previsión a deudores incobrables por el 80% de los 15.000. ¿Ok? El 28 de febrero del 2002 se quemó una máquina electrónica debido a una descarga eléctrica producida por un rayo caído en las inmediaciones de la fábrica, cuyo costo original de la máquina ascendía a 35.000. Al momento de producirse el siniestro, la máquina se encontraba depreciada en un 40% y no estaba asegurada. Esto pasó en febrero. Es un hecho posterior al cierre, es un hecho nuevo, es un hecho que afecta a saldo contenido en los estados contables, o es un hecho que se tenga que informar en notas. Es una pérdida ya. ¿Es una qué? Es una pérdida. Sí, pero ¿cuándo? Que tengo que informar en notas para que se tengan en cuenta. Exactamente. Sí, por nota, porque ya es otro ejercicio. Ella es otro ejercicio. Es un hecho del próximo ejercicio, pero que se debe informar en notas, ¿sí? Dependiendo de la significatividad que tenga esta máquina para la empresa. ¿Sí? Si es una máquina que, digamos, no es muy significativo, o en importe, o en el uso, o ya estaba depreciada, dice un 40%, o sea que todavía le queda vida útil, lo más acertado es informar en notas a los estados contables. No afecta saldos contenidos al cierre. Bueno, y después tienen otros trabajos prácticos, de hecho posteriores al cierre, como para que ustedes analicen, ¿sí? Y hagan los asientos, las registraciones contables en base a todo lo que ya hablamos. Siempre tengan en cuenta esas las tres posibilidades que tienen ante un hecho posterior al cierre, ¿sí? O afecta saldos contenidos en los estados contables, entonces ahí tienen que hacer un asiento de ajuste.
que no afecte saldo contenido en los estados contables, que sea un hecho nuevo totalmente, en ese caso no hacen nada, o que tenga que informarse en notas a los estados contables por los efectos que puedan llegar a tener en la toma de decisiones, ¿sí? De los dueños o accionistas. Esas son las 3 situaciones que pueden llegar a tener en hechos posteriores al cierre. Cuando suceden hechos que afectan saldos contenidos en los estados contables, podemos tener que o bien modificar el valor de un bien, como en el caso de unas mercaderías que vimos, ¿sí? O bien que tenga que ajustar alguna estimación, como por ejemplo ajustar una estimación para deudores incobrables. ¿Está? O una estimación que se haya hecho para un juicio. Si tenemos información nueva, la ajustamos el valor. ¿Alguna pregunta con respecto a todo este tema? Previsiones, contingencias. Profe, en ese último caso, ¿se puede hacer una previsión también? ¿O sí hay que informar en notas? Porque me pareció similar al caso 4, que había un siniestro y habíamos dicho que se podía hacer una previsión. ¿Este de la máquina? Sí. No, no es similar. ¿Podés hacer una previsión? Sí, quizás podés hacer una previsión, pero no es, no sé cómo explicarte. Ahí, dentro de lo que yo le decía, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ustedes tienen el principio de empresa en marcha, uno de los principios que significa, digamos, de que la empresa puede sucederles cosas como esta, ¿no? Tanto el que se quemó el campo como que se quemó la máquina. El tema es que la significatividad que tiene el rubro bienes de cambio y que se haya quemado todo un campo es mucho más importante y significativo de que se te haya quemado una máquina. ¿Sí? Ok, entiendo. Entonces, un campo sembrado tiene un valor mucho más alto en el activo de lo que puede llegar a tener una máquina. Fíjate, acá estamos hablando de 35.000 pesos y ya está amortizado en un 40%, o sea que este 35.000 todavía hay que restarle las amortizaciones acumuladas. ¿Está? Se puede hacer una previsión por ay, no me sale la palabra, siniestro, ¿sí? Pero en ese caso, siniestro a previsiones por siniestro, esa previsión por siniestro sería regularizadora al rubro bienes de uso. Pero no es lo más habitual, digamos. Sí, en el caso de las mercaderías, porque como te vuelvo a decir, es un importe mucho más importante y un rubro más importante para la empresa y para la toma de decisiones. Ok, ¿Ok? y bien la diferencia. Gracias. Bien. Profe, yo tengo una pregunta que para Sí. ella no te mal. Hoy cuando hablamos del primer caso, que perdimos la mercadería por lluvia, o sea, ¿Es que era el el primero que siniestro de toda la perdimos. cosecha? No, el primero que se inundó en un almacén y se perdió mercadería. Del Bien. primero apenas empezó la clase. Ese, si yo noté bien, pusimos pérdida por siniestro a mercadería. Ahora estoy buscando cuál es el caso. ¿Al principio de la clase? Sí, creo que usted escribió en el Excel encima. Prácticos. Como consecuencia de la última inundación. Sí, eso. ¿Ese? Sí. Sí. Sí, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? Ese es pérdida por siniestro a mercadería. Sí. ¿Y por qué no es como la cosecha que es previsión? Porque este sucedió, acá al principio tenés que leer, esto sucedió antes del 31 de diciembre, antes de dicha fecha, dice. Ah, En el otro esa caso, diferencia. sucedió después del cierre. Gracias, profe. Esa es mi duda. Bueno,
Para el viernes, entonces tienen que realizar el trabajo práctico de los préstamos UVA, ¿sí? Ya tiene que estar subida seguramente la clase en la cual hicimos el ejercicio de repaso para que ustedes puedan completar ese práctico, ¿sí? Recuerden que cuenta como de dos partes, una parte de investigación y una parte de resolución, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Yo hice el trabajo y utilicé el Excel que usted subió. Sí. Ahí cuando tenemos que hacer tipo la parte de ajuste, todo, cuando los vencimientos, todo, en su Excel, digamos, del sistema francés, lo que corresponde, dice primera cuota, digamos, ya sea la amortización, intereses, tenemos que correrle como de segunda cuota para que nos dé, puede ser. A ver. Yo lo tenía abierto acá, pero ahora no lo encuentro. Acá está. ¿Este? Sí, profe. Bueno, acá ustedes ponen el valor del préstamo, ponen la tasa de interés que vayan a cargar y la cantidad de cuotas. ¿Sí? Sí. Lo que me ¿Vio? dice el compañero, No. ¿sí? Lo que me dice el compañero, este es el valor, esta primer cuota es al vencimiento de la primer cuota. O sea, vamos a verlo acá. ¿Sí? Esto mismo, 100, 7.800, ¿sí? Corremos el valor del capital a un primer momento, un momento cero, y esto que me arroja acá, ya es al vencimiento de la primera cuota. O sea, nosotros le vamos a poner las fechas correspondientes, depende del caso de ustedes, ¿sí? Supónganse que esto es octubre del 2020, cuando otorgaron el crédito. Y cuando voy a pagar la primera cuota, ya va a ser noviembre del 2020. ¿Esto es lo que me preguntabas? Sí, profe. Sí. Que había que correrle, digamos, los intereses y la amortización que nos da la Exacto. primera cuota. Claro, lo tenés que correr al primer vencimiento. Ta. Porque acá en el sistema francés te aparece como capital al inicio. Pero este capital al inicio es lo que te dan. Te dan Sí. 100.000 al inicio. Pero cuando vos pagas la primera cuota, vas a pagar esto. Y en ese mismo momento, tu capital queda reducido a 92.000. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Acá se ve bien cómo está corrido, ¿sí? Acá quedó esta primera cuota, fíjense cómo queda acá desfasada, ¿sí? 100.000 y todos los otros valores ya para el primer vencimiento. Bien. Si no tenemos más consultas, los voy dejando que tengo enseguida la otra clase de auditoría. ¿No? Gracias, profe. Hasta Gracias, luego, profesora. entonces. Chao, hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego. luego.